Bienvenidos jóvenes a este nuevo video explicativo. En este video vamos a abordar la introducción a los sistemas embebidos basados en microcontroladores. En este video vamos a ver cuáles son los principios básicos que deben conocer para poder diseñar y desarrollar sistemas controlados por microcontroladores. Primero vamos a ver una pequeña introducción a los microcontroladores. Y bueno, los microcontroladores se encuentran presentes en muchas tareas, artefactos y procesos que realizamos y o utilizamos a diario. Los ejemplos de ellos son relojes despertadores, alarmas de autos y casas, relojes de una computadora, las lavadoras modernas, televisores, microondas, teléfonos celulares, sistemas de control de acceso, controladores de temperatura, juguetes, etc. En fin, están presentes en las siguientes áreas: en la industria en general, telecomunicaciones, automóviles, entretenimiento, seguridad, entre otros. Entonces, como vimos en el video anterior, los microcontroladores son una evolución de los microprocesadores nacidos en la década de los 70, presentando en la actualidad completas utilidades y aplicaciones, integrándose en un chip funciones electrónicas que antes eran posibles solamente por circuitos discretos separados. Bien, entonces los basamentos teóricos y de operatividad son muy similares a un controlador lógico programable o PLC que están presentes en innumerables procesos industriales. Un PLC es esto que vemos acá en esta imagen, que en este caso es un globo de Siemens, y son simplemente, digamos, aparatos que se pueden programar para controlar ciertos procesos industriales. Entonces, en sí viene siendo muy similar a un microcontrolador, solamente que están diseñados específicamente para tareas industriales, para soportar los niveles de voltaje estándar en la industria y para soportar también el ambiente hostil de muchas facilidades industriales. Pero nosotros podemos construir un PLC a base de un microcontrolador. Bien, entonces realizar un diseño con microcontrolador ya vamos a ver que es una tarea gratificante, ya que nos permitirá poner en práctica nuestras destrezas y habilidades como diseñadores y ver cómo realiza las funciones que nosotros le habremos de imponer. Entonces vamos a ver también que vamos acá a implementar las ramas de las dos ramas de su carrera, que son la parte de la rama de electrónica, circuitos, diseño digital, arquitectura de computadores, combinándolo con la rama de software. Entonces vamos a controlar hardware por medio de software que nosotros vamos a programar en estos pequeños dispositivos. Entonces vamos a ver cómo actuaría un microcontrolador en un proceso a controlar. Entonces la respuesta es cómo lo haría cualquier sistema o circuito de control, que es sensando o tomando información del proceso, realizando operaciones de comparación o de acceso o de promedio o de alarma, etc., y actuando sobre el mismo para corregir, modificar o mantener los valores según sean las exigencias del diseño. Al fin sería pues un sistema de control tradicional, ya sea de lazo cerrado o de lazo abierto. Generalmente se utiliza más el de lazo cerrado, en el cual consiste, como podemos ver en este diagrama de flujo, que tenemos como entrada un valor de referencia y aquí tenemos un elemento de comparación que va a alimentar el elemento de control, que este elemento de control sería nuestro microcontrolador, que va a actuar sobre el elemento de corrección, que serían los periféricos que vamos a conectar. Pueden ser motores, relevadores, etc. Y esos van a actuar sobre un elemento o proceso que se quiere controlar, digamos un carrito, puede ser una cerradura electrónica. Y vamos a tener aquí un elemento de medición, que serían los sensores, que nos va a decir nos va a dar medidas de ese elemento o proceso que estamos controlando, que va a retroalimentar al microcontrolador, y el microcontrolador, en base a esta lectura de ese sensor, va a decirle cómo actuar a los periféricos o actuadores para modificar o mantener el estado en el proceso. En el caso del sistema de lazo abierto, entonces tenemos una entrada, que es una señal que se espera que se produzca por medio de un botón, por medio del usuario, y el elemento de control, de nuevo, vendría siendo el microcontrolador, que le va a decir al elemento de corrección, que vendría siendo los periféricos, de nuevo motores
o relevadores que va a actuar sobre cierto proceso. Y en ese caso no tendríamos sensores que va a retroalimentar al microcontrolador, sino que simplemente el efecto el microcontrolador va a decidir qué hacer con respecto a simplemente a una entrada. Entonces podemos implementar el sistema embebido con microcontroladores de cualquiera de estas dos formas, de lazo cerrado o de lazo abierto. Bien, entonces para diseñar sistemas embebidos gobernados por microcontroladores necesitamos dominar tres grandes áreas, que aquí lo tengo esquematizado de esta forma, que en este caso sería en el primer gran bloque tenemos las características eléctricas del microcontrolador y los periféricos. Entonces, esto vendría siendo lo que vieron ustedes en sus clases de circuitos, electrónica, diseño digital y arquitectura de computadoras. Y son básicamente la característica eléctrica nos dice cuánta corriente puede suministrar el microcontrolador, cuánta corriente puede recibir el microcontrolador, y eso es muy importante conocerlo porque eso nos va a decir cómo vamos a conectar los periféricos, que vendrían siendo pues lo que sea que va a conectarse al microcontrolador, como ser botones, sensores, actuadores. Entonces esa vendría siendo la parte del hardware, la parte externa del hardware. Este otro bloque intermedio vendría siendo la arquitectura interna del microcontrolador y la organización de la memoria. Sumamente importante saber y conocer, dominar esos dos elementos, porque la arquitectura interna nos dice qué prestaciones tiene el microcontrolador y cómo implementarlos. La organización de la memoria nos dice qué registros tiene, dónde están localizados y qué función cumple cada bit de cada registro. Entonces, en el siguiente video vamos a ver que cada registro del microcontrolador tiene una función en específico que vamos a utilizar posteriormente para en las prácticas para poder nosotros controlar precisamente estos periféricos. Y el tercer bloque vendría siendo el set de instrucciones en ensamblador, que con ese set de instrucciones nosotros vamos a poder construir nuestro software, bueno, en realidad sería nuestro firmware, nuestro programa, que le va a decir a estos registros cómo controlar o qué hacer con esos periféricos. Entonces, siendo este un video introductorio, vamos a ver los primeros puntos, vamos a ver las características eléctricas del microcontrolador, vamos a ver en la arquitectura interna, por lo menos de forma general, del microcontrolador del PIC16F84A, y vamos a ver el porqué por qué vamos a utilizar ensamblador. Posteriormente, en los siguientes videos vamos a andar en la organización de la memoria, y más adelante, una vez que ya tengamos dominado ese bloque intermedio, vamos a ver en conjunto cómo utilizar los periféricos con los diferentes mnemónicos en ensamblador. Muy bien, empecemos entonces con las características eléctricas del microcontrolador del PIC16F84A, que por cierto, todos estos elementos, esos tres bloques, toda esa información lo podemos ver de la hoja, lo podemos sacar de la hoja de datos del PIC16F84A. Entonces, aquí en esta hoja de datos, muy importante que ustedes sepan abocarse a ella, sepan qué buscar, y dónde buscarlo y cómo interpretar esos datos. Aquí podemos ver que en el de entrada nos dice cuáles son las características eléctricas del microcontrolador, aquí en Device Overview. Luego nos dice la arquitectura interna del PIC16F84A, nos dice qué módulos tenemos, qué prestaciones tiene y cómo está organizado. También podemos ver la organización de la memoria, que lo vamos a ver en el siguiente video. Características especiales. El set de instrucciones en ensamblador, que tenemos 35 instrucciones porque tenemos una arquitectura RISC. Más características eléctricas del microcontrolador. En fin, toda esta información se puede encontrar en la hoja de datos.
A manera de resumen, las características eléctricas y generales del PIC16F84A están resumidas en este cuadro. Y podemos ver que, empezando por la memoria, tenemos memoria de programa de 1K por 14 bits. Esto es porque tenemos 1000 posiciones de memoria, es decir que podemos guardar hasta 1000 instrucciones. Y cada instrucción son palabras de 14 bits, por eso es 1K por 14 bits. Tenemos memoria de datos RAM que de 68 bits, es decir que podemos guardar hasta 68 variables. Tenemos memoria de datos EPROM de 64 bytes, que eso nos dice que podemos guardar otras 64 variables, digamos, pero estas variables, a diferencia de las que se guardan en la memoria RAM, esta no es volátil y esta memoria, al no ser volátil, puede quedarse guardada aun cuando le quitemos la alimentación al microcontrolador. El PIC16F84A es un microcontrolador de 8 bits, por lo tanto todos los registros de la RAM y la EPROM son registros de 8 bits. Tenemos una pila de programa de 8 niveles, lo que quiere decir que podemos llamar a 8 subrutinas anidadas. Recordemos cómo funciona una pila, lo que lo vimos en el video anterior. Tenemos 4 tipos de interrupciones, que los vamos a ver en el segundo parcial. Tenemos una arquitectura RISC con 35 instrucciones. Tenemos una frecuencia máxima de operación de 10 MHz. Tenemos temporizadores, 2 temporizadores. Tenemos el watchdog y el timer 0. Tenemos 13 líneas de entrada y salida digitales. 5 organizadas en el puerto A y 8 organizadas en el puerto B. Tenemos corriente máxima de sumidero por línea, por pin, de estos 13 pines de acá, de 25 mA. Esta corriente máxima de sumidero nos dice cuánta corriente le podemos dar a cada pin sin dañar al microcontrolador, es decir que tenemos que asegurarnos de que no tenemos que darle más de 25 mA a cada pin, de lo contrario vamos a dañar al microcontrolador. Una corriente máxima de fuente por línea, eso nos dice cuánta corriente puede proporcionar el microcontrolador en cada uno de estos 13 pins, que son 20 mA, que es una corriente bastante baja. Es decir que con estos 20 mA muy difícilmente vamos a controlar cargas inductivas grandes, como por ejemplo, digamos, un motor DC. Para que se hagan una idea, un motor DC, aún los más pequeñitos, para girar a bajas revoluciones requiere de al menos 500 mA. En caso de los relés requieren mínimo 70 mA. Entonces no podremos alimentar o hacer actuar esos periféricos de forma directa con estos pines, sino que vamos a tener que recurrir a otros elementos electrónicos para poderlos controlar. Tenemos un voltaje de alimentación de 2 a 6 voltios en DC y el fabricante recomienda utilizar 5 voltios lo más limpios y estables posible. Y finalmente tenemos un encapsulado DIP de 18 pines, es decir que DIP es que los pines están saliendo, es decir, de esos pines que podemos conectar en una computadora. Y tenemos un total de 18. A continuación vemos el patillaje del PIC16F84A. El patillaje nos dice cómo están organizados los pines, los diferentes pines del microcontrolador, y también la nomenclatura de cada uno. Entonces recordemos que tenemos 13 pines de entrada y salida que están organizados en dos bancos distintos, perdón, en dos puertos distintos, el puerto A y el puerto B. Entonces vemos que en el puerto A tenemos 5 pines. Los pines el del RA0, RA1, RA2, R3 y RA4. Y en el puerto B tenemos 8 pines, que son el RB7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego tenemos otros pines como el BDD, que es la alimentación, el BSS, que es tierra, el MCLR, que viene siendo el de reinicio, y OSC1 y OSC2, que son los pines donde vamos a conectar el oscilador.
Entonces en esta tabla resumimos lo que les acabo de mencionar, que la nomenclatura, la descripción de cada uno de los pines. Nuevo VDD es la alimentación, que se recomienda 5 voltios DC, BSS es tierra, FOSC1, FOSC2 es donde se conecta el oscilador, el MSLR que viene siendo el Master Clear Set, que se activa con un nivel bajo, proporcionando una inicialización del sistema o un reinicio, y cumple con una función adicional de BPP que recibe la alimentación del voltaje de programación al momento de grabar el PIC. ¿Cómo funciona este pin? Es de la siguiente forma. Si ves 5 voltios, entonces no reinicia el programa se ejecuta de manera normal. Y si hay 0 voltios en este pin, entonces reinicia el microcontrolador. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, de nuevo, para que el microcontrolador siga su secuencia de programa, acá debe de haber 5 voltios, y si hay 0 voltios, reinicia el microcontrolador. Entonces, un error muy común al momento de iniciar a desarrollar sistemas embebidos con microcontroladores, con esos microcontroladores PIC, es que se ignora este pin y se deja o no se conecta o se conecta a 0 voltios a tierra, y el programa no funciona, y eso es porque se estaría reiniciando constantemente. Entonces, si no queremos que el programa se reinicie, hay que asegurarnos de poner 5 voltios a este pin. Y los pines del RA4 al RA0 y del RB0 al RB7 tenemos que son pines de entrada y salida. Muy bien, entonces vimos que tenemos dos pines, el OSC1 y OSC2, en el cual tenemos que conectar un oscilador. Y un oscilador puede ser de varios tipos, puede ser un circuito RC, que está oscilando, como lo que vieron en circuitos, en la clase de circuitos, o puede ser también un cristal de cuarzo. Entonces un cristal de cuarzo, los cristales de cuarzo son elementos que se llaman piezoeléctricos, que para ponerlo en palabras simples son elementos que cuando se les da un voltaje empiezan a vibrar. Entonces los cristales de cuarzo, si usted se les pone un voltaje, una diferencia de potencial, empiezan a oscilar a cierta frecuencia. Ese es el principio de funcionamiento de los relojes. Por eso ustedes pueden ver que varios relojes tienen una leyenda o tiene escrito quartz. Es porque utilizan un cristal de cuarzo que es la que les da la frecuencia o les da el ritmo para que pueda marcar la hora correcta. Entonces, de la misma forma, nosotros necesitamos un cristal, un oscilador, para generar la señal de reloj para que funcione el PIC. Sin esto, el microcontrolador no funciona porque no avanzaría, no ejecutaría ninguna instrucción. Entonces aquí tenemos, este es el circuito recomendado por el fabricante para al momento de utilizar un cristal, que recomienda conectar dos capacitores de esta manera en esta configuración, y el valor de cada uno de esos capacitores lo vamos a elegir en base a esta tablita de acá. Entonces tenemos varios modos, LP, XT y HS, y cada uno de esos modos depende del tipo de oscilador que vamos a utilizar. Entonces los tipos de osciladores que tenemos son el HS o High Speed Crystal Resonator, que es un oscilador de alta frecuencia que va desde los 4 a los 20 MHz. XT, que es un resonador de cristal, que es un estándar de 4 MHz como máximo. LP, que es un cristal de bajo consumo o low power, que oscila entre los 200 kHz a los 30 kHz. Y un resonador, un circuito RC con una resistencia y un capacitor, que es de muy baja precisión y oscila entre los 200 hasta los 32 Hz, frecuencias bastante bajas. Entonces, de acuerdo al tipo de oscilador que vamos a utilizar, vamos a elegir las capacitancias. Por ejemplo, si vamos a utilizar un oscilador de 4 MHz, que por cierto es el que vamos a utilizar a lo largo de esta clase, ocuparíamos capacitores entre valores de 15 y 33 picofarados. Lo mismo para el capacitor 1 y capacitor 2. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que debe haber simetría, es decir, que si ponemos un capacitor acá de 15, acá este debe ser de 15 también. Si ponemos aquí uno de 30, por ejemplo,
Aquí debe ser de 30 también. Bien, de nuevo, esto fue extraído de la hoja de datos. Muy bien, con eso concluimos las características eléctricas y generales del PIC16F84A. Ya sabemos con qué voltaje se requiere para alimentarlo, cuánta corriente puede suministrar y recibir. Y con eso ahora podemos avanzar al segundo bloque, el bloque intermedio, que vendría siendo la arquitectura interna del PIC16F84A. Ahorita lo que vamos a ver es prácticamente lo que habíamos visto también en el video anterior, solamente que ahorita voy a dar datos específicos para el PIC16F84A. Entonces, como vimos en el video anterior, los microcontroladores internamente, la arquitectura tiene un elemento que se llama el núcleo, que ahí es donde están alojadas las características básicas para la operatividad del microcontrolador, que sería en el CPU, que en el caso del PIC16F84 es segmentado pipeline, que vamos a ver qué es eso. Tiene la luz, que sigue siendo la unidad lógica, lógica y aritmética, que cumple las mismas funciones que vimos en el video anterior. Tiene memoria no volátil de programa, que es de, como vimos, de 1K, es decir, que podemos guardar hasta 1000 instrucciones. Memoria de lectura y escritura que para datos, que memoria RAM, que tenemos 68 locaciones, es decir, que podemos guardar hasta 68 variables o 68 registros de 8 bits. Tenemos memoria programable para datos o EPROM, que esta es no volátil, de 64, tenemos 64 locaciones de memoria de 8 bits, es decir, que podemos guardar 64 variables, digamos, que van a quedar guardadas de forma no volátil, es decir, que van a quedarse ahí aunque no le quitemos la alimentación. Tenemos un oscilador que tenemos una frecuencia máxima de 10 MHz, pero tiene un oscilador interno también, que es un circuito RC, que lo podemos utilizar en el caso de que no ocupemos mucha precisión y que no dispongamos de un circuito por aparte. Y también tenemos un circuito de reinicio, que es lo que ya lo vimos, cómo funciona, que cuando ese pin tiene 5 voltios no reinicia, y cuando tiene 0 voltios reinicia el programa. Los periféricos, que es la parte que diferencia a los microcontroladores con microprocesadores, permite la conexión con el mundo exterior. Y en el caso del PIC16F84A tenemos 14 pines de entrada y salida, que sería 13 pines de entrada y salida digitales, 5 en el puerto A y 8 en el puerto B. Tenemos un módulo de comunicación serial USART embebido, es decir, que si nosotros queremos hacer comunicación serie, digamos, de nuestro microcontrolador con una computadora, está disponible el protocolo USART para poder mandar y recibir datos por medio de este protocolo. Tenemos un módulo de captura, comparación y PWM, es decir, o modulación de ancho de pulso, pero con la salvedad que estos módulos no están disponibles en el PIC16F84A, pero sí en el 16F877A, que vamos a ver más tarde. Módulo de captura, comparación y modulación de ancho de pulso vendría siendo, bueno, el módulo de captura y comparación es que puede capturar y comparar dos voltajes de entrada de una señal analógica. Es decir, que podemos comparar voltajes entre 0 y 5 voltios. La modulación de ancho de pulso es lo más cercano que se puede obtener con una salida analógica con pines digitales. Más adelante, tal vez si nos ajusta el tiempo, vamos a ver cómo funciona la modulación de ancho de pulso, pero por ahora dejémoslo en que son las salidas analógicas del microcontrolador. Tenemos un módulo comparador que tampoco está disponible para el PIC16F84A, pero sí para el 16F877A. Y de nuevo también módulos de conversión analógico digital que no están disponibles en 16F84A, pero sí en el 16F877A. Entonces el PIC16F84A solamente dispone de pines digitales, es decir, pines que si están configurados como salidas, dan 0 o 1, 0 o 5 voltios, y si están configurados como entradas, reciben 0 o 1, 0 voltios o 5 voltios.
El PIC16F877A sí tiene ya entradas y salidas analógicas. Entonces, como por ejemplo el conversor analógico digital es como el microcontrolador puede leer señales analógicas, señales que están oscilando con respecto al tiempo, no son o 0 o 1, sino que son valores intermedios entre 0 y 5 voltios. Y con ese módulo el microcontrolador puede transformar esos valores de voltaje que oscilan entre 0 y 5 voltios a lecturas digitales. Luego tenemos las características especiales o recursos auxiliares que contribuyen a reducir el costo del sistema e incrementan la flexibilidad de diseño y brindan mayor fiabilidad. Entre ellos tenemos bits de configuración, reset de encendido, modo reposo de bajo consumo, que este lo vamos a estar utilizando en el segundo parcial, que el modo reposo de bajo consumo viene siendo como cuando ponen ustedes una computadora en modo sleep, cuando la suspenden, bueno, viene siendo algo parecido. Por ejemplo, si ustedes recordarán el ejemplo que les planteé en el video anterior de cómo implementar un sistema con microcontrolador que automatice las luces de un salón, que tenemos un sensor de presencia, que si hay alguien dentro del salón, entonces se enciende las luces, si no hay nadie, pues se las apaga. Entonces imagínense ustedes que en la noche, cuando se supone que no hay nadie dentro del salón, porque la mayor parte de las personas están durmiendo, digamos, entonces el microcontrolador va a estar preguntando constantemente al sensor si hay alguien o no. Y el simple hecho de estar haciendo eso constantemente, eh, cada, cada microsegundo puede ser, digamos, el simple hecho de estarle preguntando cada microsegundo al sensor si hay alguien o no, ya está consumiendo potencia. Y si, digamos, un lapso de 10 horas, 12 horas en la noche, que está preguntando constantemente, digamos que esa energía está desperdiciada. Entonces podemos llevar al microcontrolador durante la noche a un modo bajo consumo que prácticamente no va a estar haciendo casi nada, no va a estar desempeñando o no va a estar ejecutando instrucciones y va a estar consumiendo la menor cantidad posible de energía. Entonces hay un módulo dentro del microcontrolador que nos permite hacer eso y lo vamos a estar implementando en el segundo parcial, junto con otra técnica, con otras características que se llaman interrupciones. El PIC16F84A posee un oscilador interno, que es un circuito RC, una resistencia de un capacitor, que lo podemos implementar en caso de que no dispongamos de un oscilador externo. Programación serie del propio circuito quiere decir que hay un módulo que nos permite utilizar o que nos requiere de un circuito mínimo para poder programar al microcontrolador. Tenemos 4 tipos de interrupciones, que el RB0int, RBI, Timer 0 y por escritura la EPROM. Y eso lo vamos a ver en el segundo parcial, que esos 4 tipos de interrupciones son los que se implementan para sacar al microcontrolador del modo reposo o bajo consumo. Y tenemos temporizadores, que el Timer 0 y el Watchdog, que esto lo vamos a ver en el segundo parcial también, que básicamente son, pues como le indica su nombre, son temporizadores, son módulos que están midiendo tiempo de manera muy precisa. Entonces con estos temporizadores podemos hacer cosas como por ejemplo podemos desarrollar un cronómetro, podemos desarrollar relojes o podemos desarrollar aplicaciones que requieren calcular tiempo de forma muy exacta. Y con eso llegamos al diagrama interno del PIC16F84A, que aquí lo que podemos ver es todos los módulos que componen al PIC16F84A. Lo que vamos a ver en el siguiente video en la organización de la memoria es qué registros componen esta memoria RAM de acá y cuáles son sus tareas, cuáles son sus funciones para controlar todos esos otros módulos. También podemos ver en este diagrama que disponemos de un bus de datos de 8 bits, por lo tanto el PIC16F84A es de 8 bits, porque tenemos un bus de datos de 8 bits. Y tenemos un bus de programa de 14 bits que
Por lo tanto, tenemos arquitectura Harvard. Tenemos un controlador de programa que es una palabra de 13 bits, por lo tanto tenemos un bus de 13 bits para el control de programa. Y aquí tenemos una pila de 8 niveles, es decir que podemos invocar a 8 subrutinas de forma anidada antes de que se rebalse la pila. Tenemos la memoria flash de programa de un CAD, aquí es donde se va a guardar las 1000 instrucciones que podemos guardar. Y por acá tenemos el ALU y el acumulador. Un poquito más adelante vamos a ver que a esto se le llama arquitectura ortogonal, que incide bastante y cuando cuando realizamos nuestro primer programa, que es encender un LED, vamos a ver cómo que vamos a interactuar directamente con ese registro acumulador o registro de trabajo W. Muy bien, entonces, al igual que otros miembros de la familia PIC16, el PIC16F84A se caracteriza por tener una arquitectura Harvard, su procesador es segmentado pipeline, su procesador también es de tipo RISC y el formato de las instrucciones es ortogonal. La arquitectura está basada en banco de registros. Entonces vamos a ver de forma general cada uno de estos puntos. La arquitectura Harvard, pues no nos vamos a detener mucho en esto porque ya lo vimos en el video anterior, pero a manera de recordatorio, a manera de resumen, pues recordamos que la arquitectura Harvard tenemos la memoria de instrucciones y la memoria de datos en dos bloques distintos, separados. Aquí en la memoria de instrucciones son los 1000 posiciones de memoria con las palabras de 14 bits. Y tenemos un bus separado de instrucciones del bus de datos. Entonces, como vamos a ver un poquito más adelante, esta arquitectura Harvard nos va a permitir que el CPU pueda ejecutar instrucciones de forma mucho más rápida que si fuera con la arquitectura von Neumann, y nos da la posibilidad de ejecutar una instrucción por ciclo máquina, que eso no puede ser, que es imposible para la arquitectura von Neumann. También, como lo discutimos en el video anterior, la ventaja de la arquitectura Harvard es que al tener dos buses separados, los buses no necesariamente de instrucciones tienen que ser del mismo tamaño del bus de datos. Como en este caso del PIC16F84A tenemos un bus de instrucciones de 14 bits, porque tenemos palabras de instrucciones que son palabras de 14 bits. Entonces, para sacar una instrucción, basta accesar la memoria de instrucciones una sola vez, en un solo viaje. Entonces vamos a ver qué es el procesador segmentado pipeline, que viene siendo también una ventaja de tener una arquitectura Harvard. Y un procesador segmentado pipeline realiza simultáneamente la ejecución de una instrucción y la búsqueda del código de la siguiente, de manera que pueda ejecutar una instrucción por ciclo máquina, es decir, 4 ciclos de reloj, alcanzando una alta velocidad de ejecución. Es decir, lo que les había mencionado antes, que son las ventajas de la arquitectura Harvard. En este pequeño recuadro de acá, tenemos un pequeño programa de ejemplo que por ahora pues no sabemos qué hace, ya más adelante vamos a saber qué es lo que hace. Pero aquí tenemos 4 instrucciones separadas. Y aquí tenemos separado en 5 ciclos máquinas. Entonces vemos que un procesador segmentado pipeline lo que hace es que antes de ejecutar la primera instrucción, ya pues para ejecutar la primera instrucción se tuvo que haber buscado antes. Entonces en el primer ciclo busca la primera instrucción y en el segundo ciclo la ejecuta. Pero como podemos ver en el segundo ciclo máquina, no solamente ejecuta la primera instrucción, que vendría siendo esta, sino que también busca la siguiente instrucción. De manera de que cuando termine de ejecutar la primera instrucción, ya tiene a mano la segunda instrucción. Por lo tanto, no tiene que el CPU no tiene que esperar a que la memoria de programa le responda para ejecutar la segunda instrucción, porque ya la tiene a mano. De manera de que el tercer ciclo máquina ya puede ejecutar la segunda instrucción, porque ya la tiene, ya la buscó, y al mismo tiempo en ese tercer ciclo máquina busca la siguiente, que sería la tercera, para ser ejecutada en el cuarto ciclo máquina.
que en ese cuarto ciclo máquina ya busca la cuarta instrucción que es ejecutada en el quinto ciclo máquina. Entonces con esto podemos ver con un procesador segmentado pipeline puede ejecutar una instrucción por ciclo máquina, cosa que no puede hacerse en una arquitectura von Neumann. La arquitectura segmentada o pipeline incide en una forma muy importante, y es que nos va a permitir a nosotros calcular de forma muy exacta, muy precisa, el tiempo de ejecución de un programa. Es decir, que nosotros vamos a saber, si nosotros sabemos cuánto tiempo le toma a un ciclo máquina al microcontrolador, nosotros podemos saber cuánto tiempo le toma ejecutar esta instrucción, esta y esta, y al final podemos sumar cuánto tiempo le toma ejecutar todo el programa que nosotros escribimos. Y eso es bien importante porque nos va a permitir desarrollar aplicaciones que pueden o que calculan tiempos de manera muy exacta, como por ejemplo, como había mencionado, relojes o cronómetros. Podemos hacer aplicaciones que para medir tiempos de manera muy precisa. Entonces, algunos conceptos a tomar en cuenta para poder medir o calcular el tiempo de ejecución de un programa es que un ciclo de instrucción o un ciclo máquina tarda en ejecutarse 4 periodos de reloj. Todas las instrucciones del PIC se realizan en un ciclo de instrucción o un ciclo máquina, exceptuando las instrucciones de salto que tardan 2 ciclos máquina. Los impulsos de reloj entran por los pines que habíamos visto, que es el FOSC1 y el OFSC2, y se dividen en 4 señales intermitentes, perdón, internamente, dando lugar a 4 pulsos que son denominados Q1, Q2, Q3 y Q4. El ciclo de instrucciones se logra a realizarse las siguientes operaciones. Primero, el ciclo o el pulso Q1 incrementa el contador de programa. El pulso Q2 y Q3 decodifican y ejecutan la instrucción, mientras que el pulso Q4 busca la instrucción en la memoria del programa y se carga en el registro de instrucciones. Entonces aquí podemos ver también ya la diferencia cómo se ejecuta un programa en la arquitectura Harvard, a diferencia de la arquitectura von Neumann, como lo vimos en el video anterior. En la arquitectura von Neumann sigue el ciclo de búsqueda, decodificación y ejecución, que toma mucho más que un ciclo máquina, mientras que en la arquitectura Harvard, por lo menos en la arquitectura del PIC 16 F84A, está regido por estos 4 pulsos. Entonces tiene un ciclo distinto, como tenemos una arquitectura diferente al de la arquitectura von Neumann, entonces tenemos un ciclo distinto al de la arquitectura von Neumann. El ciclo entonces de ejecución de las instrucciones en el microcontrolador PIC16F84A lo podemos representar con este diagramita de acá. Entonces aquí tenemos los 4 pulsos del oscilador que nos da el cristal de cuarzo, digamos. Aquí tenemos Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces aquí está dividido cada uno de los periodos, Q1, Q2, Q3 y Q4. Y un periodo es cuando sube y baja. Entonces cuando inicia y vuelve al mismo lugar donde inició, ese es un periodo, que vendría siendo este y este. Entonces tenemos los 4 pulsos del reloj que forman un ciclo máquina. Entonces todo eso sería un ciclo máquina. Entonces cada pulso del oscilador forma una señal de reloj. CLK de reloj. Entonces, como habíamos visto en el recuadro anteriormente, en cada pulso de reloj vemos que espera una instrucción del contador de programa y ejecuta la instrucción del contador de programa -1. Es decir, que carga la siguiente instrucción y ejecuta la instrucción actual. Luego, en el siguiente ciclo máquina, espera la instrucción del contador de programa +1, que sería, es decir, la instrucción del contador de programa actual +1, y ejecuta la instrucción de contador de programa que había buscado en el ciclo máquina anterior, y así sucesivamente. Entonces con eso podemos ver que aquí de nuevo el microcontrolador puede ejecutar una instrucción por ciclo máquina.
Entonces vamos a ver cómo podemos calcular el tiempo de ejecución. Entonces los cálculos se realizan bajo las siguientes recomendaciones. Primero se elige el oscilador al cual se va a trabajar. Entonces una vez que sabemos la frecuencia de funcionamiento del oscilador, por el oscilador elegido hallamos el periodo. Recordemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, teniendo en cuenta también que un ciclo de instrucción o un ciclo máquina se ejecuta en 4 periodos del oscilador, entonces el ciclo máquina o un ciclo de instrucción es 4 veces el periodo de cada ciclo. Volviendo acá, entonces tenemos acá que un ciclo, este es el ciclo máquina, este es el periodo. El periodo del reloj es 4 de estos periodos, de estos 4 pulsos. Entonces, si nosotros conocemos la frecuencia de esta señal de reloj, podemos calcular cuánto dura el periodo de cada uno de estos pulsos. Y 4 de esos pulsos, 4 de estos pulsos, Q1, Q2, Q3 y Q4, forman un periodo de reloj. Por eso es que lo multiplicamos por 4. Entonces, luego multiplicamos la cantidad de instrucciones por la que tarda en ejecutarse una de ellas, cuya información nos la brinda el paso anterior. Las instrucciones de salto se ejecutan en 2 ciclos máquinas, por lo tanto, si tenemos instrucciones de salto, estas hacen que se multiplique el ciclo de instrucciones por 2. Entonces, la duración total de instrucciones normales, digamos las que no son de salto, es igual a el número de instrucciones normales que no son de salto multiplicado por el periodo del ciclo de instrucción. Luego podemos calcular la duración total de las instrucciones de salto, que sabemos que son 2 ciclos máquinas para esas instrucciones. Entonces simplemente vamos a calcular o vamos a contar cuántas instrucciones de salto tenemos, la vamos a multiplicar por el ciclo máquina, por el periodo del ciclo máquina, y lo multiplicamos por 2. Y finalmente, para determinar cuánto dura la ejecución de todo el programa, sumamos este número más este número, DTIN más DTIS, y eso nos va a dar el tiempo total de ejecución del programa. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que nuestro sistema tiene un oscilador cristal XT que tiene una frecuencia de 4 MHz, que por cierto es la frecuencia que vamos a estar implementando a lo largo del curso. Y nos piden hallar o calcular el total de la duración de un programa que contiene 250 instrucciones normales y 50 instrucciones de salto. 250 instrucciones normales son las instrucciones que no son de salto, es decir, que se ejecutan de forma secuencial. Y las instrucciones de salto son las que modifican el contador de programa. Entonces, si tenemos 250 instrucciones normales y 50 instrucciones de salto, lo único que tendríamos que hacer primero sería calcular cuánto dura el periodo del ciclo máquina y multiplicarlo por estas 250 instrucciones. Y multiplicarlo también por esas 50 instrucciones de salto y después multiplicarlo por 2 y finalmente sumarlo. Entonces, primero, encontramos el periodo del ciclo máquina. Bien, entonces recordemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, si tenemos un oscilador de 4 MHz, quiere decir que cada pulso de reloj tiene una duración o un periodo de 1 entre 4 MHz, 0.25 microsegundos. Es decir, que el tiempo, el periodo en que le toma subir y bajar, de nuevo, le tomaría, con un oscilador de 4 MHz, le tomaría 0.25 microsegundos. Entonces a Q1 le tomaría 0.25 microsegundos subir y bajar de nuevo, igual que a Q2, igual a Q3, igual a Q4. Muy bien, entonces como ya sabemos que un ciclo máquina son 4 de esos pulsos, Q1, Q2, Q3 y Q4, entonces un ciclo máquina sería 4 veces estos 0.25 microsegundos. Es decir, 4 por 0.25 microsegundos es 1 microsegundo. Es decir, que cada ciclo máquina le toma 1 microsegundo. Es decir, de acá a acá
dura un microsegundo. Por lo tanto, ejecutar una instrucción normal le tomaría un microsegundo. Entonces, si tenemos 250 instrucciones normales que se ejecutan en un ciclo máquina, entonces le va a tomar 250 instrucciones por un microsegundo, le tomaría 250 microsegundos ejecutarlas. Y como tenemos 50 instrucciones de salto y esas instrucciones de salto le toman 2 ciclos máquina, le tomaría, es decir, en lugar de tomarle un microsegundo, le tomaría el doble de eso, es decir, 2 microsegundos. Entonces sería 2 microsegundos por 50 instrucciones de salto son 100 microsegundos. Por lo tanto, la duración total de todo el programa sería 250 de las instrucciones normales más 100 de las de salto serían 350 microsegundos. Entonces con eso podemos calcular nosotros exactamente cuánto le va a tomar a nuestro programa en ensamblador, cuánto le va a tomar al microcontrolador ejecutar ese programa. Que por cierto, eso es algo muy difícil de hacer cuando se programa en lenguaje ya de nivel intermedio, por ejemplo en C. Es mucho más difícil calcular cuánto tiempo le va a tomar ejecutar ese programa. Y es una de las razones por las cuales vamos a programar en el ensamblador. Muy bien, ahora vamos a ver el procesador RISC, que lo vimos de forma general en el video anterior también. Vimos que RISC viene de una computadora con un set reducido de instrucciones y son microprocesadores con repertorio de instrucciones reducido. Las instrucciones son muy simples y suelen ejecutarse en un ciclo máquina. Entonces los procesadores RISC suelen tener una estructura pipeline, como ya lo vimos, y ejecutan casi todas las instrucciones en un ciclo máquina. Muy bien. El PIC16F84A es un microcontrolador RISC con 35 instrucciones, de las cuales vamos a verlas todas. Muy bien, entonces un procesador de instrucciones simples tiene bastantes ventajas y es que requiere de circuitos de menor complejidad porque son instrucciones sencillas, son simples, que consumen menos potencia y consecuentemente generan menos calor comparados con un sistema CISC. Esto implica que los microprocesadores RISC generalmente no requieren de disipadores de calor y consumen menos potencia, lo que lo hacen ideales para sistemas embebidos eficientes y confiables. Entonces, como ustedes verán que sistemas con microcontroladores pues no se calientan, no requieren de disipadores de calor. Entonces ustedes, por ejemplo, no van a ver rara vez o no van a ver Arduinos con disipadores de calor, con esas rejillas de aluminio que se pegan sobre los microprocesadores. No lo van a ver porque los microcontroladores no se calientan. Generalmente no disipan mucho calor. Y esa es una ventaja de los microcontroladores sobre los microprocesadores. Otra ventaja es que consumen menos potencia, lo que lo hace ideales para aplicaciones como por ejemplo que están siendo alimentadas por medio de baterías, aplicaciones móviles. Entonces son más adecuados utilizar microcontroladores en esos casos. Y eso, como pueden ver, ¿de dónde vienen esas ventajas? Vienen directamente como consecuencia de la arquitectura RISC. Vienen de la arquitectura Harvard, de los microprocesadores pipeline. Entonces, como ven, todas esas, lo que acabamos de ver tiene incidencias directas sobre las características o las prestaciones de los microcontroladores. Otra característica es la arquitectura ortogonal, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque vamos a estar interactuando con esto cuando veamos aplicaciones con los microcontroladores. Es decir, en más, con la primera práctica, cuando encendamos un LED, vamos a estar interactuando con esto directamente. Entonces, un microprocesador con arquitectura ortogonal, en un microprocesador con arquitectura ortogonal, una instrucción puede utilizar cualquier elemento de arquitectura como fuente o destino. Esta es una diferencia muy significativa con respecto a otros microcontroladores. Entonces, en este diagrama tenemos una arquitectura tradicional, que no ortogonal, que como ustedes pueden ver es muy similar a lo que vimos en el video anterior de los microprocesadores, en la arquitectura general de los microprocesadores, en el cual
El ALU tiene dos entradas, una es la memoria de datos y otra viene del bus de datos. Y la salida es el acumulador. Entonces lo que quiere decir esto es que en una arquitectura tradicional, que no es ortogonal, cuando ustedes suman dos números, digamos que van a sumar un registro A con registro B, uno de ellos tiene que tiene que venir de la memoria de datos y otro tiene que venir del acumulador. Entonces, cargamos, digamos, A en la memoria de datos y B en el acumulador. Entonces, el ALU va a operar con esas dos entradas y el resultado de A más B va a ser guardado en el acumulador. Entonces, con el microcontrolador PIC, que tiene una arquitectura ortogonal, es un tanto distinto. Aquí podemos ver la diferencia. Viene de que el acumulador en los microcontroladores PIC se le llama W, registro W, pero viene siendo la misma función. Pero aquí la diferencia es que el registro W está directamente como una de las entradas del ALU. Las consecuencias de eso son las siguientes. De nuevo, volviendo a la suma del registro A más el registro B, siempre uno de los dos registros se tendría que guardar en el acumulador, así como en esto, ahí no cambiaría. Pero la diferencia es que el resultado de la operación nos da la opción de guardarla ya sea en el W, el registro acumulador, o en la memoria de datos. Entonces, fundamentalmente esa es la ventaja de una arquitectura ortogonal. El resultado del ALU, de la suma, de la resta, del OR o del AND o lo que sea, nos da la opción de guardarlo ya sea en la memoria de datos o en el acumulador, cosa que no puede hacerse en esta arquitectura normal. Y eso tiene implicaciones bien importantes porque esto quiere decir que varias instrucciones de suma y resta, de operaciones lógicas y aritméticas nos va a dar la opción de guardar el resultado directamente en una variable, digamos, y eso nos va a reducir la cantidad de instrucciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, en esta arquitectura tradicional, como el resultado siempre se tiene que guardar en el acumulador, vamos a tener que utilizar más instrucciones para mover ese resultado del acumulador a una variable. Entonces, en resumen, acá vamos a ocupar menos instrucciones que acá. Bien, entonces las otras prestaciones que tienen los microcontroladores PIC de Microchip son que tienen información ampliamente difundida y de fácil acceso, como ya les mostré la hoja de datos que se puede encontrar en la página web de Microchip. Y también tiene gran compatibilidad, ya que existen productos de software y hardware que no pertenecen a Microchip, como por ejemplo compiladores, a varios lenguajes que no son propietarios de Microchip. Y también hay varios módulos de conversión analógico a digital, memorias que no son de Microchip, pero sí son compatibles con los microcontroladores PIC. Y que podemos bajar programas adicionales gratis de internet y realizar circuitos para programarlos a un bajo costo y de forma exitosa. Y otra característica de la compatibilidad es que toda la familia PIC16 tiene arquitectura muy similar, sino que la misma, y también tiene el mismo set de instrucciones. Por lo tanto, si ustedes aprenden a programar, digamos, el PIC16 F84A, prácticamente ya saben programar todos los demás microcontroladores de la familia PIC16, como ya vamos a ver que vamos a programar también el PIC16 F87CTA. Y para pasar de PIC16 F84A al 87CTA, pues como tienen la misma set de instrucciones y prácticamente la misma arquitectura, no nos va a costar casi nada. Pues bien, ahora ya nos movemos al siguiente bloque, que sería ya la parte de software, el lenguaje, vamos a ver el lenguaje ensamblador. Y en este video no vamos a ver las instrucciones, sino que solamente vamos a ver el por qué vamos a utilizar el ensamblador. Se puede utilizar, en los microcontroladores PIC se pueden programar en varios lenguajes, no solamente en ensamblador. Se pueden programar en C, y últimamente se han estado programando también en Python. Hay algunos proyectos interesantes que se programan en Python. Y
Como les mencioné también en el video anterior, Microchip adquirió recientemente a Atmel, el fabricante de los microcontroladores que se utilizan en Arduino. Entonces se puede utilizar el mismo lenguaje de wiring, que es el que utilizan los Arduinos, para programar estos microcontroladores PIC. Pero vamos a programar en ensamblador en esta clase y les voy a demostrar ahorita por qué. Entonces, para eso vamos a ver cómo a grandes rasgos cómo funciona un compilador cuando usted hace su programa en C. Entonces tiene su código fuente que pasa por el compilador y el compilador lo traduce a lenguaje máquina. Como ejemplo, aquí tenemos una función muy sencilla que simplemente lo que hace es que estamos instanciando una variable x y le estamos cargando un valor 3. Entonces declaramos una variable x, un entero x y le estamos cargando un 3. Bastante sencillo. Entonces lo que hace el compilador primero es que primero lo divide en varios caracteres, divide o separa todos los caracteres y luego hace algo que se llama análisis léxico, que lo que hace es que agrupa esos conjuntos de caracteres en lo que se llama tokens. Tokens son conjuntos de caracteres que tienen una función o tienen un significado particular, como por ejemplo cuando el compilador ve una int ya sabe que es un entero, main ya sabe que es el nombre de la función y así sucesivamente. Una vez que hizo el análisis léxico, una vez que ya separó los tokens, viene el análisis sintáctico, que es un proceso algo complicado que lo hace por medio de un árbol, un parse tree o un árbol de parse, que lo que hace prácticamente es que va agrupando cada uno de los tokens en diferentes, diferentes niveles, por decirlo así, del árbol. Por ejemplo, para el int, sabemos que es una función de definición que es una declaración, un especificador y que es un especificador de tipo. Lo mismo con el main, con los paréntesis, los corchetes, el int y todo lo demás. Luego de eso hace un análisis semántico, que el análisis semántico es una vez que ya identificó cada uno de los tokens en qué característica cae, ahora viene a ver cómo se interactúa con los otros tokens, qué sentido o qué significado tiene. Por ejemplo, la función el main, como está antes después de un int y antes de los paréntesis, ya por medio del análisis semántico identifica que es una función entera y que es global. Después de eso viene una serie de pasos que nosotros no vemos, que nosotros no nos damos cuenta cuando compilamos el código en lenguaje de alto nivel, que son un código intermedio, viene un proceso de optimización, luego lo pasa a código ensamblador, después hace un object code, después hace linking y una serie de procesos intermedios para al final obtener esto, que es lenguaje máquina, que sería en binario, que normalmente para simplicidad y comodidad se escribe en hexadecimal. Entonces ese sería el lenguaje máquina, el resultado del compilador, y esto es su equivalente en hexadecimal. Y si nos vemos más de cerca, nos vamos a dar cuenta de que cada uno de esos números en hexadecimal corresponde a un mnemónico o una instrucción en ensamblador. Entonces, cada microprocesador tiene su propio set de instrucciones nativo en ensamblador que corresponde a ciertos valores en hexadecimal. Es por eso de que los lenguajes que son compilados no son multiplataforma, porque depende del set de instrucciones del microprocesador, es decir, depende del microprocesador que estén utilizando. Entonces aquí tenemos el equivalente del número hexadecimal con su código en ensamblador. Entonces, el lenguaje en ensamblador, vemos que estas dos instrucciones en ensamblador, que no vamos a ver qué significan y cómo funcionan,
simplemente vamos a ver que estas dos instrucciones en ensamblador vienen siendo el equivalente de instanciar una función main. Y esas últimas tres es retornar un 0. Y esta que está aquí en medio es cargar el número 3 a una variable x. La variable x, como ustedes pueden ver aquí en el lenguaje ensamblador, no hay una parte en que estamos instanciando un entero x, porque aquí en estas dos primeras instrucciones estamos instanciando la función y aquí estamos retornando 0, pero no estamos instanciando la variable x, y eso es porque las variables, cuando ya viéndolas como lo que son simplemente locaciones de memoria, memoria RAM, de propósito general. Entonces estamos aquí, cuando cargamos el número 3 a una variable x, estamos simplemente moviendo el número 3 a una locación de memoria de la memoria RAM de propósito general que se llama x. Es más, nosotros le pusimos x solamente para identificar esa locación de memoria, pero en ensamblador ni siquiera se le da nombre. Entonces vemos que el equivalente de este código en C es este código en ensamblador. Entonces nosotros podríamos escribir directamente este código en ensamblador, que sería el equivalente a este código en C. Ahora, esto es más complicado que esto, claramente, pero no estamos a la merced de todo el proceso que habíamos visto anteriormente, todo este proceso que nosotros no vemos. No estamos a merced de todo este proceso de optimización. Por lo tanto, nosotros estamos en control directo del código, es decir, que nosotros podemos hacerlo lo más eficiente que queramos. Y también nosotros vamos a manipular directamente todos los recursos de memoria. Entonces, con eso podemos ver que el programar directamente en el ensamblador no estamos a merced del nivel de optimización del compilador y podemos manejar directamente los limitados recursos que disponemos de un microcontrolador. Entonces, para ponerles un ejemplo práctico, a principios de este año en otra asignatura estábamos trabajando en desarrollar un sistema que mide cuánta potencia se consume en una red residencial, y para eso, para calcular el factor de potencia, entre otras cosas, necesitamos hacer varias operaciones matemáticas en un microcontrolador. Para ahorrar tiempo, pues decidimos hacerlo en C y utilizamos un compilador gratuito. Y ese compilador gratuito no es muy eficiente, por lo tanto, con simplemente hacer unas simples operaciones aritméticas bien sencillas, ya nos llenaba la memoria completa del microcontrolador. Entonces, teníamos dos opciones, o conseguir un compilador paga, que es más eficiente, o hacerlo en ensamblador. Pues decidimos hacerlo en ensamblador y logramos realizar todo el código en ensamblador y llenamos simplemente, pasamos de un 100% de la memoria de programa llena a un 40%. Y eso lo logramos haciéndolo en ensamblador, es decir, quitándole el trabajo de intermedio de optimizar el código al compilador. Entonces, otra razón por la cual vamos a programar en ensamblador y no en C es porque, como tenemos recursos bien limitados en el microcontrolador, ya vimos que solo tenemos 1000 locaciones de memoria, y tenemos memoria RAM también bien limitada. Entonces es bien importante hacer el código lo más eficiente posible, y para eso pues conviene hacerlo en ensamblador. Y aparte de eso, también vamos a poder aprender, vamos a dominar el funcionamiento interno de un microcontrolador, de manera de que al momento de que ustedes, cuando pasen a programar ya aplicaciones más grandes, ya van a tener ustedes una mejor idea de cómo funciona internamente el manejo de memoria en ya sistemas más grandes. Por último, vamos a ver cómo es la estructura de una instrucción, y vamos a ver para fundar los pasos que vamos a seguir en los siguientes videos. Y aquí vemos una simple instrucción en ensamblador que se divide en tres partes. La primera, que está en azul, es el mnemónico. El mnemónico viene siendo, son siglas que nos indican o nos dan una idea de qué hace la instrucción. En este caso, BSF pone a un bit
pone a 1 un bit de un registro. Entonces esta es la instrucción nativa del microcontrolador. Esto que está aquí en ese segundo círculo vendría siendo el registro, y por último tenemos el bit. Lo que quiere decir esto es que nosotros tenemos que dominar, estos son los dos bloques intermedios que le había mencionado. Esta es la organización de la memoria y este es el mnemónico. Entonces tenemos que aprender los mnemónicos, tenemos que saber qué hace cada instrucción, y también tenemos que saber qué hace cada registro y qué hace cada bit de cada registro, porque vamos a estar manipulando bit a bit cada registro. Entonces, en este caso, esta instrucción lo que hace es que pone a 1 o enviamos un 1 lógico o 5 voltios a través del pin RA0 del microcontrolador. ¿Por qué? Bueno, porque el registro port A, que lo vamos a ver en la organización de la memoria en el siguiente video, pues lo que hace es que gestiona los pines del puerto A. El bit 0, en particular, controla el pin RA0. Y la instrucción BSF es que manda un 1 lógico. Entonces, como ustedes pueden ver, para poder realizar, incluso para encender un LED, para hacer cualquier aplicación con un microcontrolador, es muy importante dominar los tres puntos los tres bloques que le había mencionado. Aquí tenemos dos de esos tres bloques, que son los mnemónicos, es el tercer bloque, y esta es la organización de la mnemónica, es el segundo bloque. Y para controlar lo que sea que conectemos en el pin RA0, tenemos que dominar el primer bloque, que sería los periféricos, la electrónica. Y tenemos que saber también las características eléctricas. ¿Bien? Entonces, eso sienta las bases para poder diseñar cualquier aplicación embebida con microcontrolador. Por lo tanto, en el siguiente video vamos a ver la organización de la memoria, vamos a ver qué registros disponemos, dónde están localizados, qué funciones tienen cada bit de cada registro. Y después de eso vamos a hacer la primera práctica. Vamos a encender un LED nada más con esta instrucción. Muy bien. Entonces con eso concluimos, jóvenes. Como siempre, si tienen dudas, me las pueden hacer saber a través del campus virtual, preferiblemente por correo electrónico o incluso como un comentario en este video. Muy bien, entonces con eso concluimos. Nos vemos en el próximo video, jóvenes. Saludos y bendiciones.